Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde analizamos, diseccionamos y nos emocionamos con las historias que nos llegan desde Turquía. Yo soy, y estoy aquí para guiarlos a Trabu Copyright S de un nuevo drama, un nuevo culebro superíndice 3N que es tú, dando de Q Copyright hablar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos les toca la fibra sensible, el arrepentimiento, el desamor y las segundas oportunidades, o la falta de ellas, en el complicado mundo de las series turcas, Ikizur. S Tambiu Copyright N un poquito en la vida real. Hoy especialmente vamos a hablar de Kerem de Ande de Bursin. Ya saben, ese truco que nos ha hecho suspirar, reír y llorar a partes iguales. Pero tranquilos, que no todo va a ser chismorreo de famosos. También Copyright N exploraremos otras historias de la televisión superíndice 3N turca donde el arrepentimiento y el drama amoroso son los protagonistas. Antes de que empecemos, un pequeño más menos o favor. Si eres nuevo por AQ y te gustan las series turcas tanto como a mí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Asu Seru, sé el primero en enterarte de las novedades, los secretos y los chismes muy jugosos del mundo de las telenovelas turcas. Ahora vamos a empezar. Empecemos como no pudo ser de otra manera, con ese nombre que resuena en todas partes, Senu con diéresis al capm, o Lofi Sindeer como la conocemos AQ. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Eru Parrafoel como Eda YLDZ y Kerem Bursin como Serkan Bolat, nos cuenta la historia de una joven florista que, por azares del destino, se ve obligada a fingir un compromiso con un rico y exitoso arquitecto. Ya todos conocemos la historia, ¿verdad? Geu Copyright Nero comedia romántica, aunque con toques dramáticos, sobre todo al final. Actores principales, Hande Eru Parrafoel, Kerem Bursin, y un reparto coral increíblemente talentoso. Breve sinopsis, da YLDZ, una estudiante brillante que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, pierde su beca debido a una empresa constructora. Para vengarse decide enfrentarse al dueño más menos o de la empresa, Serkan Bolat, un hombre frío y calculador. Sin embargo, las cosas se complican cuando se ven obligados a fingir un compromiso por un acuerdo comercial. Lo que empieza como una farsa, poco a poco se transforma en algo real. Por Q Copyright es relevante, esta serie es el ejemplo perfecto de CU superíndice 3 Mo el amor puede surgir de las situaciones inesperadas y CU superíndice 3 Mo el arrepentimiento puede ser un motor para el cambio. Vimos a Serkan Bolat, un hombre obsesionado con el trabajo, aprender a amar y a valorar las relaciones personales gracias a Eda. Y por supuesto también Copyright N vimos el dolor que causan las decisiones impulsivas y la importancia de perdonar. El final con Serkan luchando por recuperar a Eda tras haberla perdido, es un claro ejemplo del arrepentimiento y del deseo de enmendar errores pasados. Y hablando de arrepentimiento, no podemos ignorar el hecho de que la relación superíndice 3N en la vida real entre Hande y Kerem también Copyright N terminus superíndice 3, generando un sinfín de especulaciones sobre si alguno de los dos se arrepiente de algo. ¿Lloraru Hande por Bursin? ¿Se arrepentiru Kerem de haber dejado escapar a Hande? La realidad es que solo ellos lo saben. Pero el drama, sin duda, continúa. Dato interesante, la química entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bursin era tan evidente en la pantalla que traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3N real. Esto obviamente aún más menos adiu superíndice 3 un atractivo extra a la serie y cautivo superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. Pero como suele ocurrir, la vida real no siempre es como en las telenovelas. Ahora, dejemos un poco de lado el culebro superíndice 3N de Hande y Kerem y adentro Copyright Monos en otra serie turca que también Copyright N explora el tema del arrepentimiento y el desamor, Ukondieres y Sukur, o El Pozo. Esta serie que combina drama, acción superíndice 3N y romance, nos presenta la historia de la familia Kouparrafoval, que controla uno de los barrios peligrosos de Estambul, llamado Ukondieres y Sukur. Geu Copyright Nero, drama, acción superíndice 3N, thriller. Actores principales, Aras Bulut y Grados Inemli, Dilan Ukondieres y Siu Parrafoek Deniz. Breve sinopsis, la familia Kouparrafoval, liderada por Igrados Dris Kouparrafoval, tiene una regla fundamental, no permitir el tráfico de drogas en Ukondieres y Sukur. Sin embargo, esta regla se ve amenazada cuando un nuevo grupo criminal intenta tomar el control del barrio. Llamado Kouparrafoval, el hijo menor de Igrados Dris,
que ha estado alejado de la familia durante aún más menos os, regresa a Ukondieres y Sukur para proteger a su familia y a su barrio. En medio de todo este caos, Yamau Párrafo se enamora de Sena, una joven misteriosa que guarda muchos secretos. Por Q copyright es relevante, en Ukondieres y Sukur, el arrepentimiento se manifiesta de muchas maneras. Vemos a Yamau Párrafo arrepentido de haber abandonado a su familia, y de no haber estado presente cuando se lo necesitaban. También copyright vemos a otros personajes arrepentidos de sus decisiones pasadas, que los persiguen a lo largo de la serie. El romance entre Yamau Párrafo y Sena es marcado por el dolor y el arrepentimiento, ya que ambos tienen un pasado oscuro que les impide ser felices. A pesar de todo, luchan por estar juntos, demostrando que el amor puede ser una fuerza poderosa para superar el pasado. La serie muestra que las decisiones tomadas, incluso con las mejores intenciones, pueden tener consecuencias devastadoras, y que el arrepentimiento puede ser un peso difícil de soportar. Dato interesante, Ukondieres y Sukur es conocida por su banda sonora, que incluye canciones de rap y hip hop turco que reflejan la atmósfera superíndice 3 esfera oscura y violenta del barrio. Además, la serie ha sido elogiada por su representación superíndice 3N realista de la vida en los barrios marginales de Estambul. Cambiemos de tono y vayamos a una serie que, aunque también copyright tiene sus momentos dramáticos, se centra más en el crecimiento personal y la superación superíndice 3N, Mucice Doctor, o Doctor Milagro. Esta serie, que es una adaptación superíndice 3N de la serie coreana Good Doctor, nos cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano autista con síndrome de Savant que lucha por ser aceptado en un hospital prestigioso. GU copyright Nero, drama mu copyright Tico. Actores principales, Tañer Ulmez. Breve sinopsis, Ali Befa, un joven autista con síndrome de Savant, sueu más menos a convertirse en cirujano. A pesar de enfrentar numerosos obstáculos debido a su condición superíndice 3N, Ali logra ingresar a un hospital prestigioso gracias a su talento excepcional. Sin embargo, Ali debe enfrentarse a los prejuicios de sus colegas y a las dificultades de relacionarse con los pacientes. A lo largo de la serie, Ali demuestra que la empatía y la inteligencia emocional son tan importantes como el conocimiento copyright técnico en el campo de la medicina. Por Q copyright es relevante, en Doctor Milagro, el arrepentimiento se manifiesta en la forma en que Ali lucha por superar su pasado traumático y por demostrar su valía. Ali fue abandonado por su padre cuando era niño más menos y creció superíndice 3 en un orfanato. A pesar de todo, Ali nunca perdió superíndice 3 la esperanza y se dedicó superíndice 3 a estudiar medicina para ayudar a los DMUS. La serie muestra que el arrepentimiento puede ser un motor para el cambio y que incluso las personas que han sufrido mucho pueden encontrar la felicidad y el Ukondieres copyright cito. A trabu copyright de la historia de Ali, la serie nos enseña más menos a la importancia de la inclusión superíndice 3N y de la aceptación superíndice 3N de las diferencias. Aunque no se centra en una relación superíndice 3N romántica fallida, el arrepentimiento de no haber podido ayudar a su hermano fallecido lo persigue y lo motiva a ser el mejor doctor posible. Dato interesante, Doctor Milagro ha sido elogiada por su representación superíndice 3N realista del autismo y por su mensaje de inclusión superíndice 3N. La serie ha sido un Ukondieres copyright cito en muchos pauses y ha contribuido a aumentar la concienciación superíndice 3N sobre el autismo. Volviendo a los culebrones amorosos, tenemos a EC 101 o Amor 101. Esta serie de Netflix nos traslada a la Turquía de los aún más menos os 90 y nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión superíndice 3N del colegio uniendo a su profesora favorita con el entrenador de baloncesto. GU copyright Nero, drama juvenil, romance. Actores principales, Kubilay Aka, Mert Yazkoylu, Alina Voz. Breve sinopsis, un grupo de estudiantes problemáticos a punto de ser expulsado del colegio. Para evitarlo deciden unir a su profesora favorita, Burku, con el entrenador de baloncesto, Kemal. A medida que intentan llevar a cabo su plan, los estudiantes aprenden sobre el amor, la amistad y la importancia de luchar por lo que creen. Por Q copyright es relevante, en Amor 101, el arrepentimiento se manifiesta en la forma en que los estudiantes lidian con sus errores pasados y con las consecuencias de sus acciones. Cada uno de los personajes tiene sus propios problemas y secretos, y a lo largo de la serie aprenden a perdonarse a sí mismos y a los DMUS.
El romance entre Burcu y Kemal Tanbih Copyright N estuvo marcado por el arrepentimiento, ya que ambos tienen un pasado difícil que les impide ser felices. Sin embargo, a medida que se conocen, aprenden a confiar el uno en el otro y a superar sus miedos. La serie muestra que el arrepentimiento puede ser una oportunidad para aprender y crecer, y que incluso los errores graves pueden ser perdonados. A The Moon S podemos ver cómo las versiones adultas de los protagonistas se enfrentan a los recuerdos de su juventud y reflexionan sobre las decisiones que tomaron, algunas de las cuales las atormentan hasta el día de hoy. Dato interesante, AEC 101 ha sido elogiada por su representación superíndice 3N realista de la adolescencia y por su banda sonora nostálgica. La serie ha sido un con diéresis copyright cito en Turquía y en otros pauses. Y ahora, para terminar este recorrido por el mundo del arrepentimiento en las series turcas, quiero mencionar una serie que es un poco diferente a las de Mood S, pero que Tanbih Copyright N explora el tema de una manera muy interesante, Bir Bakadr, o Ethos. Esta serie de Netflix nos presenta la vida de un grupo de personas muy diferentes entre sí, que se cruzan en Estambul y que deben enfrentarse a sus propios prejuicios y a sus propias contradicciones. GU Copyright Nero, drama. Actores principales, Uyku Karayel, Fatih Arman. Breve sinopsis. Ethos sigue las vidas de un grupo de personas en Estambul que provienen de diferentes orígenes sociales, culturales y religiosos. A través Copyright S de sus interacciones, la serie explora temas como la identidad, la religión superíndice 3N, la clase social y la salud mental. Por Q Copyright es relevante, en Ethos el arrepentimiento se manifiesta en la forma en que los personajes lidian con sus propios errores y con las consecuencias de sus acciones. La serie nos muestra que todos tenemos prejuicios y que a veces juzgamos a los Demu S sin conocerlos realmente. A través Copyright S de las historias de los personajes, la serie nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y a ser Mood S empáticos con los Demu S. Aunque no se centra en el romance, la serie muestra que el arrepentimiento puede ser una oportunidad para el crecimiento personal y para la reconciliación superíndice 3N. En este caso, el arrepentimiento reside en no haber intentado entender al otro, en no haber superado las barreras culturales y sociales que nos separan. Dato interesante, Ethos ha sido elogiada por su guión inteligente y por su representación superíndice 3N realista de la sociedad turca contemporánea. La serie ha generado un gran debate en Turquía y en otros países. Y con Ethos llegamos al final de nuestro recorrido por el mundo del arrepentimiento en las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado algunas ideas sobre Q Copyright Series ver a continuación superíndice 3N. Hemos visto CU superíndice 3mo el arrepentimiento puede ser un motor para el cambio, CU superíndice 3mo puede destruir relaciones y CU superíndice 3mo puede ser una oportunidad para aprender y crecer. Hemos explorado historias de amor de Copyright Dida, de superación superíndice 3N y de reconciliación superíndice 3N. Y por supuesto, hemos hablado un poco del culebru superíndice 3N de Ande, Kerem y Bursin. ¿Se arrepentiru N de algo? Solo el tiempo lo dirá. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Si les gustó superíndice 3, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N, CU, L de estas series les ha gustado Mood S? Q Copyright otras series turcas creen que exploran el tema del arrepentimiento de una manera interesante? Dejen sus comentarios abajo que me encanta leerlos. Y por último pero no menos importante, si eres nuevo por AQ, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Asu Seru, sé el primero en enterarte de las novedades, los secretos y los chismes Mood S jugosos del mundo de las telenovelas turcas. Hasta la superíndice 3 Sima, amantes de las series turcas.